Buenas noches. Veo muchas caras conocidas de alumnos. Eso me tranquiliza porque yo llego, como muchas veces, frente a los pedidos de la Mazota. Me voy a poner como Lili Álvarez, que les paso factura, que no les puedo decir que no. Y bueno, y si bien es una autora que me apasiona, que amo profundamente, que me ha marcado enormemente en mi profesión, pero también les diría en muchas cuestiones de mi vida, porque es una psicoanalista que ha estado muy comprometida con pensar el tiempo en el que vivía, en su histórico social y demás, y bueno, para cuando yo la conocí en los 90, bueno, el impacto fue enorme, ¿no? Pero les decía de que no les puedo decir que no, y me anticipo una disculpa porque vengo así como muy con los restos que me quedan de mí, pero voy a tratar de transmitirles lo mejor que pueda. Así que me hice, como me hago para las clases, un punteo, y algunas cosas, si me sirven, se las puedo leer de boca de Silvia, porque tengo además muchos apuntes, así como escribo para mis clases. Después por ahí nunca las leo, pero escribo mucho. También lo hacía cuando era estudiante, entonces tengo muchas notas de ella tuve la suerte de encontrarla en la facultad y de escucharla, y también de participar de un seminario de niños que hizo durante los 90 en el Hospital Gutiérrez, en Buenos Aires. Se poblaba de neurólogos, pediatras, sociólogos, filósofos, psicoanalistas. Bueno, era realmente maravilloso. Así que bueno, tengo notas, y en estos días tan agitados, con tantas cosas, estuve ahí como volviendo sobre esas notas, y bueno, y me siento como un poco desordenada en relación a la cantidad de cosas que siento que tiene para transmitir, con lo cual, más allá del punteo que yo les pueda hacer sobre Silvia, cualquiera de sus textos me parecen, a mi criterio, elementales para pensar la clínica, no solo con niños, ¿no? Por supuesto, también les decía, porque Silvia, también me pasó un poco esto, ¿no? De la orfandad en la que nos dejó a muchos con su muerte prematura. Era bastante joven, podría haber vivido 20 años más o más si fuera por mí, pero me acuerdo que ella nos decía que los intelectuales, aparte tenía una cosa de una presencia muy imponente, y nos decía a los estudiantes: nosotros los intelectuales nos sentimos huérfanos cuando no revisamos nuestra historia, cuando no hacemos el trabajo de filiación con quienes nos han marcado y enseñado, pero no para repetirlo, sino para buscar en ellos, encontrar, depurar esas teorías, ponerlas y discutirlas al calor de los tiempos que corren y las exigencias culturales de una época. Pero bueno, en los 90 nos decían nosotros los intelectuales, y nosotros estábamos cursando con, no sé, con la sensación de que lo hacíamos solamente para, no sé, como remar contra la corriente, muchas veces digo, ¿no? Se entiende, ¿no?, en el medio del río, pero para estar en un lugar que al menos fuera nuestro, sin sentir que terminábamos arrasados, vaya a saber dónde, ¿no? O en algún país lejano, si teníamos la posibilidad de tener un antepasado que nos diera una visa para una ciudadanía para irnos, ¿no? Algo de lo que empieza dramáticamente vuelve a pasar por estos tiempos. Y bueno, y Silvia nos tendía de algún modo ese porvenir, ¿no? En ese momento tan nefasto del país, tan parecido en algunas cosas al actual. Y también porque nos ponían esa exigencia de trabajo, no solo con los autores, con los textos, sino también con la universidad. Ella todo el tiempo estaba como muy preocupada porque la universidad fuese una institución impotente, en esta, o que instituyera, no sé, profesionales que disocien la práctica clínica de su hacer civil y ciudadano, decía Silvia, ¿no? Entonces, claro, no eran cosas que estábamos muy habituados a escuchar en la facultad, mucho menos a que se dirigieran hacia nosotros
con esa exigencia de trabajo, ese compromiso. Y bueno, por supuesto es difícil no repetirlas, sus palabras son siempre, para los que nos formamos con ella, fecundas y precisas y justas, las cosas que nos pasan con los maestros, ¿no? Pero pienso en una cosa que decía Carlos Schenkerman, que fue su pareja durante muchísimos años, también otro gran psicoanalista, cuando Silvia falleció, que bueno, que de algún modo tenemos la exigencia de darle impulso de vida a su obra y seguir trabajándola, ¿no? Y ese seguir trabajándola incluye esta frase del Fausto de Goethe que toma Freud, que Silvia también tomaba, que es bueno, que al legado hay que trabajarlo para heredarlo, ¿no? Para volverlo propio. Y esa era una marca en Silvia muy importante. Ustedes van a leer a Silvia cualquiera de sus textos. Ella inicia, su primer libro es En los orígenes del sujeto psíquico, que fue su tesis doctoral. Estudió con Laplanche en París 7. Estuvo también exiliada en México, después se fue a París y ella además proviene de la sociología. Esta es una cosa interesante porque la van a escuchar, no sé, trabajando la cuestión de la ética y leyendo a Kant. La van a escuchar, qué sé yo, está todo el tiempo en diálogo y esa era otra de sus invitaciones, ¿no? Que los psicoanalistas, los psicólogos, no nos cerremos a dialogar con otros, bueno, con todos los recursos, autores y letras que tiene nuestra cultura, no solamente es el psicoanálisis. Y bueno, les decía, en los orígenes del sujeto psíquico, la fundación del inconsciente, que es su texto posterior, y después hay más, inteligencia y simbolización. Hay un texto bellísimo que hoy tiene una actualidad increíble, que es para pensar la homosexualidad femenina, la homosexualidad masculina. Es indispensable para pensar la cuestión de la masculinidad en general. Bueno, la constitución del sujeto ético, que fue otro de los seminarios que dictó, porque dictó muchos años seminarios en el hospital, le iba cambiando la temática, y de allí provienen algunos de sus libros. Incluso yo tengo la esperanza que, como con Foucault, se sigan editando cosas de ella, porque sé que hay un montón de cosas grabadas, ¿no? Pero bueno, van a encontrar en ella una lectura de Lacan, una lectura de Klein, una lectura de Winnicott, una lectura de Bion, de Mahler, de Kohut, es decir, poner a trabajar la obra de los analistas que nos precedieron, depurarlo, es verdaderamente algo que uno encuentra en ella. Y bueno, yo ordené un poco la exposición o lo que les quería contar en torno a tres cuestiones que me parecía como indispensables al menos situar. Después, si alguna se hace más o menos plomo, al menos les quede como el subrayado de, bueno, algo dijo de que sus aportes en relación a la clínica, teniendo en cuenta la cuestión de la historia, es fundamental, es como un eje transversal en Silvia, ¿no? De qué historia se trata en el psicoanálisis, de qué temporalidad, cuál es el tiempo. Critica incluso las tres grandes escuelas dentro del psicoanálisis, o que han hecho escuela dentro del psicoanálisis, la psicología del yo americana, la ego psychology, la escuela kleiniana y el lacanismo, ¿no? Pero en relación a la cuestión de la historia, un poco medio abuela de pájaro, para no aburrirlos con eso, e ir a algunas otras cosas que tienen que ver como algunas cuestiones que Silvia ordenaba en torno a una psicopatología infantil psicoanalítica, ¿no? Pero digo, respecto a estas tres escuelas y la cuestión de la historia, criticaba un poco esta idea de la psicología del yo, de esta suerte de linealidad, de tiempo lineal, casi evolutivo, ¿no? Para pensar el sujeto con el que uno se encuentra, la constitución del yo.
esta cuestión endogenista para pensar el inconsciente en la teoría kleiniana, la cuestión del estructuralismo también, como esa estructura preexistente donde el sujeto vendría a instalarse ahí, ¿no? en una estructura que lo determina. Lo digo medio muy simplificadamente, pero hay una crítica en ellos a la vez que un rescate de sus postulados más importantes, ¿sí? Esta defensa a ultranza del realismo del inconsciente en Klein y de la sexualidad. Por supuesto en Lacan los tiempos para pensar la cuestión del Edipo y cómo capturó al sujeto y al inconsciente de la cuestión más biologicista y endogenista para resituar la cuestión del orden de la cultura y la importancia del otro en la constitución del psiquismo. Pero bueno, lo ordené en relación a estas tres cosas. Por un lado, el lugar de la historia, por otro lado, esta exigencia central en Silvia de ordenar una psicopatología infantil psicoanalítica. Aún a riesgo de ser criticada por pretender equiparar, una suerte de psiquiatrización de la infancia y de ordenar en diagnósticos. Sin embargo, ella decía, nosotros tenemos una psicopatología infantil caótica, desordenada, decimos algunas cosas, pero a la hora de encontrarnos con un niño o en el trabajo clínico con un niño tenemos que poder producir un diagnóstico, que no quiere decir una estigmatización del niño, ¿no? Pero producir un corte en el momento en el que se encuentra para pensar en qué momento de su constitución psíquica está, ¿sí? Si estamos frente a un niño que tiene un yo constituido y lo que presenta es un síntoma, o si estamos hablando de tiempos anteriores a la instalación, por ejemplo, del superyo, de la constitución de la tópica o de la represión originaria. Entonces, ¿de qué se tratan esos tiempos anteriores? ¿Con qué nos encontramos? La diferencia entre síntoma y trastorno. Ahora voy a ir un poco más despacio por ahí, pero sí les diría que hay como una exigencia en Silvia en esto de adecuar el objeto y el método, ¿no? Es decir, circunscribir el objeto, el niño, ¿qué sería el niño? Muchas veces nos preguntó, ¿de qué niño hablamos? Y me anticipo, para ella era mucho más eficaz la categoría de infancia para pensar en psicoanálisis. Pero sí, esta adecuación implica una coherentización entre la teoría con la que pensamos, en todo caso el niño, la infancia y demás, y las estrategias clínicas que nos damos, ¿no? Una suerte de coherentización entre teoría y práctica, pero no a favor de un practicismo, ¿no? Sino teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos frente a los niños y en un proceso de la cura, ¿no? Con un niño. Y después, el otro punteo breve que quería hacer es en relación a las producciones últimas de Silvia, en relación a la constitución del sujeto ético. Es bellísimo ese seminario, se los recomiendo profundamente, también porque de algún modo yo me voy haciendo el planteo, la constitución del sujeto ético, pero además porque no piensa solamente lo que se produce a partir de la instalación del superyo en la infancia, sino esos prerequisitos, ¿sí? Necesarios y por donde circulan la constitución del semejante. Esto en un tiempo en el que la deconstrucción del semejante nos resulta, por lo menos a mí, y sé que muchos de los que están acá, porque comparto con muchos de los que conozco ese horizonte ideológico compartido, ¿no? La deconstrucción del semejante nos viene calando hondo como sociedad y además porque en tiempos neoliberales, como fueron también en los 90, los niños son los que más pagan el costo, ¿no? Porque hoy volvemos a tener niños que se mueren de hambre. Entonces, volví también sobre esos últimos seminarios de Silvia y
Y ella, si para los que lo quieran profundizar un poco más, pero establece, por ejemplo, una diferencia entre la cuestión de la ética y la moral, la cuestión de la ley y la autoridad, una relectura en relación a la metáfora paterna, ¿no? Y bueno, rescates de esas teorías y algunas críticas, ¿no? Bueno, medio más rápidamente en relación a la cuestión de la historia, que es como lo primero que les quería plantear, porque por ahí se va a hacer como muy teórico, medio pesado, y a lo mejor nos conviene pasar un poco más algunas cuestiones que tienen que ver con un ordenamiento del campo de la psicopatología infantil, o cómo pensamos esos fenómenos con los que nos encontramos frente a un niño, ¿no? Y qué estatuto le damos. Cómo pensamos esa causalidad, si es sintomática, si es del orden del trastorno, qué. Pero les decía que para pensar la cuestión de la historia, Silvia ubica fundamentalmente en torno a estas críticas que les decía de los tres grandes escuelas que han hecho escuela en torno al psicoanálisis, a la historia en relación a ubicar tiempos que son estructurantes del sujeto, del aparato psíquico, ¿no? Desde la historia que precede a la fundación, eso que estamos acostumbrados a pensar con Lacan, la prehistoria del complejo de Edipo, ¿sí? Esa historia que antecede a cada niño que lo espera o que no lo espera, ¿no? Pero que es ese lugar al que adviene, pero también ese proceso de instauración a partir de la presencia del otro humano, de esas representaciones. Ay, sí, chicos. Los que vienen al histórico a esta hora me escuchan igual. Llego ya. Vos que venís, cada vez que me llega mate, ¡ay, qué suerte! Sí, ya a esta hora siento que hace como 2 días que estoy despierta, arranco muy temprano. No es mi mejor momento. Les decía entonces, cómo pensar esos tiempos fundacionales, no solo prehistóricos, sino también fundacionales del aparato psíquico, ¿sí? Cómo se fundan las representaciones que humanizan, ¿no? Sobre la base de que no vienen con la biología, no nacemos con inconsciente, con pulsiones, ¿sí? Entonces si no nacemos con inconsciente y con pulsiones, entonces hay un tiempo en el que eso se instala, ¿sí? Entonces si hay un tiempo en el que eso se instala, ¿cómo los pensamos? Eso es un poco lo que les quería contar hoy, algunas cosas de cómo Silvia pensaba esos tiempos, al menos esos 3 tiempos, y algunas coordenadas para leer cuestiones clínicas, ¿sí? Entonces, cómo se instalan esas representaciones y cómo se produce la represión originaria, la instalación del yo. Es decir, un tiempo que no es, que funda, porque esta es otra cuestión, una lectura que traía Silvia, ¿no? Esta cuestión de la temporalidad del inconsciente y demás, que dice muchas veces nos ha barrido con la temporalidad o la historicidad del sujeto, ¿no? Nos hace pensar o nos ha hecho pensar, o los modos de transmitir a lo mejor algo de esto, que esa temporalidad de la que hablamos del inconsciente, bueno, corre parejo con una suerte de temporalidad del sujeto, que queda fijado a esas cuestiones del orden inconsciente. Y Silvia decía que esa atemporalidad en el inconsciente habla de su indestructibilidad, de esas representaciones que quedan fijadas al inconsciente a partir de la represión originaria, pero no fijadas en el sentido banal del término, como quien queda fijado, el sujeto queda fijado a, ¿no? Sino que hacen a su indestructibilidad como representaciones, pero que además sobre ellas se produce un reensamblaje, ¿no? A partir de que es un aparato psíquico abierto, ¿no? Abierto, movido también por traumatismos, es decir, por conmociones y nuevos aflujos de excitaciones, de representaciones, de energética con las que el sujeto tiene que hacer algo. Esta temporalidad histórica
no es recuperada como tal, decía Silvia, es rehistorizada, ¿no? Eso que hacemos en el análisis, ¿no? Un poco esa rehistorización del lado del sujeto de esos tiempos. Incluso dice algo más, que ya después cuando veamos la cuestión de los tiempos del aparato psíquico, Silvia lo dice de un modo como muy determinante, esto de que la historia, la vida simbólica de los sujetos no es otra cosa que ese intento de apoderamiento sobre esos pensamientos y esas representaciones que se produjeron sin que hubiese habido en ese momento un sujeto para pensar. Es decir, el momento donde eso se inscribe, se funda el aparato, pero todavía no hay un sujeto organizado capaz de, ¿no? Ese es un momento posterior, hay una rehistorización de eso. Y dice, muchas veces nos encontramos en ese intento de apoderamiento de esos momentos fundacionales, ¿no? Primarios, no solamente, porque no es que eso ocurrió nos determina enteramente la vida, ¿no? Sabemos que, bueno, los duelos, los amores, los encuentros con otros van produciendo, por supuesto, efectos y marcas en el sujeto que somos, ¿no? Pero bueno, esa historicidad, insisto, es en relación a esos tiempos constitutivos y cómo pensarlos y los tiempos precedentes, pero también es una rehistorización que cuenta, que corre por parte del sujeto, ¿no? A posteriori. Yo les decía que este segundo punto que me gustaría transmitirles es un poco un ordenamiento de una psicopatología infantil psicoanalítica, y yo me acuerdo que la primera vez que la escuché me sonó feo, porque porque suena un poco a eso, a un intento, no sé, a un DSM-4, ¿no? De decir, ¿cómo sería, no? Pero sin embargo, ella lo que planteaba era cómo pensar parámetros ordenadores, ¿no? Esto que les decía, con qué trabajar nuestra teoría para que haya coherencia entre eso que estamos teorizando, cómo pensamos ese objeto, y la práctica que vamos a llevar adelante, teniendo en cuenta este posicionamiento ético, no solo en el sentido del saber hacer lacaniano, sino de la responsabilidad que implica tomar a nuestro cargo un tratamiento psicoanalítico con un niño, ¿no? Y entonces Silvia decía, los años de infancia, esto lo dijo acá en la facultad, pero lo repetía en todos lados, en el hospital, en sus seminarios, los tiempos de infancia son irrecuperables, ¿no? Pero no porque se sostenga, insisto, en un determinismo a ultranza donde todo está, no sé, parte desde la biología o desde un inconsciente endógeno, como pensaba Klein, desde el nacimiento, ¿no? Tampoco desde esta propuesta estructuralista donde la estructura preexistente determina al sujeto. Entonces hay una frase que es como muy repetida, ¿no? Esto de que el niño es síntoma de la estructura parental, lo habrán leído a partir de las teorizaciones de Manoni. Síntoma de la estructura parental, entonces una identificación de la estructura parental con los padres reales, por un lado, ¿no? Y si entonces es síntoma de la estructura parental, en el medio se nos pierde, nos decía, nos queda la caja negra, ¿no? ¿Qué pasó ahí en la cabeza de ese niño y en ese, ¿no? Para producir ese síntoma, o para encontrarnos con un niño muy desestructurado, ¿no? Que todavía no ha podido organizar su pensamiento, o en formas más graves de la infancia, ¿no? Pero dice, si el niño es síntoma de la estructura parental, si además encima confundimos la estructura parental con las padres reales, mamá y papá, ¿no? Y incluso pensamos a ultranza que el niño tiene que estar con la madre aunque la madre esté loca como una cabra, o que, no sé, o que el padre tiene que imponer la ley cuando sabemos que está lleno de padres perversos. Entonces, bueno, esta frase de ella sí, ¿no? Es tan grandilocuente que ya la decía con una voz muy, muy potente, que es que los años de infancia son irrecuperables,
tiene que ver más con esta idea de que en ese tiempo se van a implantar no solo las acciones que son productoras del inconsciente, ¿sí?, sino también las intervenciones o no intervenciones capaces de producir estructuración psíquica, ¿no? Entonces estamos en un tiempo frente a un niño, ¿no?, porque después, qué sé yo, nos encontramos con un niño que a los 12 años armó un delirio muy florido, una desorganización psicótica muy grave, y que a los 2 años lo consultaron con una fonoaudióloga, a los 4 con un coso, a los 5 lo medicaron con Ritalina. Es decir, hubo un montón de intervenciones, ¿no? Y bueno, y la Ritalina no frenó algo que desde ese producido psíquico, ¿no?, de ese niño. Entonces son tiempos irrecuperables en ese sentido, en que son los tiempos en los que se dan las acciones que implantan las posibilidades de humanización y de la inscripción de la pulsión y del inconsciente, y también las intervenciones o no capaces de determinar posibilidades futuras de estructuración, ¿no?, psíquica. Entonces, de la mano de esta idea de ordenar una psicopatología infantil psicoanalítica, establece un diagnóstico metapsicológico estructural, es decir, nos vuelve todo el tiempo, Silvia, a la cuestión de la metapsicología freudiana. Algunas las desarma, las critica, es decir, no es una repetición, pero verdaderamente ubica ahí al diagnóstico metapsicológico como aquello que nos libra de pensar si un niño a los 6 tiene que entrar a la primaria o a los 4 tiene que entrar al jardín, o cómo, ¿no? Cuestiones que muchas veces están más teñidas de cuestiones más culturales o instituidas cada vez, ¿sí? Sino de cómo producir ese corte, insisto, en el momento de una consulta que nos permita hacer una lectura de qué momento subjetivo está ese niño, ¿sí? Entonces, y esto, Silvia decía algo, qué sé yo me acuerdo, ser estudiante, que Silvia nos decía, bueno, porque ¿qué es? Si ustedes, en esta exigencia de que sea coherente la teoría con la que abordamos eso que pensamos y el objeto de estudio, ¿no?, en niños. Porque si ustedes tienen un niño que se hace pis y creen que el pis, que la enuresis es un problema orgánico, no se entiende muy bien por qué lo someterían a una psicoterapia individual. Si piensan que el niño se hace pis porque los padres se pelean mucho, no se entienden por qué le harían una terapia individual. Si piensan que la enuresis es un problema que está tramado por las determinaciones pulsantes de un inconsciente, no se entiende por qué hacen terapia familiar. Es decir, esa es la exigencia de trabajo con qué teoría estamos pensando esto y cuál es la estrategia clínica de trabajo en todo caso con un niño, ¿sí? Incluso Silvia se fundamentaba en esta cosa de trabajo, yo creo que era muy freudiana en eso. Ella recordaba ahí Freud en los primeros años de sus producciones, cuando se lo ve estableciendo una diferencia, por ejemplo, entre las neurosis narcisísticas y las neurosis de defensa, ¿se acuerdan? Y lo hace en función de que cree en ese momento que las neurosis narcisísticas no les puede aplicar el método psicoanalítico. O las parálisis histéricas y las parálisis motrices también, ¿no? Si las parálisis motrices no podía aplicar el método. Entonces, bueno, Silvia dice en eso, no tengamos miedo de poder ubicar algunos de estos ordenadores desde la metapsicología fundamentalmente, ¿no? Y desde ahí parte incluso todo el psicoanálisis de niños. Ella también hace una relectura de la discusión entre Melanie Klein y Anna Freud, ¿no?, que inaugura un poco el psicoanálisis de niños, que a lo mejor lo han visto en el seminario ya, pero donde se preguntan y Anna Freud le dice que bueno, que los niños no pueden ser sometidos a un análisis porque todavía no tienen constituido el super-yo, ¿sí? Y Klein dice algo muy agudo ahí, que es que algunos adultos tampoco, pero no importa, en esa discusión que ellas dos tienen respecto de si es posible o no
analizar un niño, ¿no? Bueno, parte un poco el psicoanálisis de niños que Silvia recupera, digo, en esta pregunta de si es posible el análisis o no. No porque no podamos hacer nada, ¿sí? Pero no es lo mismo pretender realizar interpretaciones con un alto contenido simbólico sobre el juego de un niño, si pensamos que es un juego y que, bueno, y que insisto, es un niño que tiene un síntoma, ¿no? Nos queda, desde Hans para acá todos sabemos lo que es una fobia y es fácilmente trasladable el caballo a, no sé, a Hulk, ponele, o a, ¿no? Igual Silvia nos va a decir, pero no es cualquier cosa, o sea, ¿cuál es el objeto, el símbolo que elige, ¿no? ¿Cómo está tramado? Ahí es donde ella entra a desplegar esos tiempos y piensa cómo se estructuró este niño, qué estuvo pasando, cuáles son, en qué momento, bueno, no sé, si tuvo esa angustia al octavo mes, la famosa angustia del octavo mes, si cuándo caminó, si cómo, cuándo empezó a nombrarse por sí mismo. Digo, esas cosas que en unas entrevistas con padres uno hace, esos datos que uno escucha y que necesita para reconstruir un poco esos tiempos de ese niño, ¿no? Y Silvia decía que esta pregunta de si es analizable o no un niño, y es porque de algún modo el conflicto para el psicoanálisis es un conflicto moral, ¿no? Es decir, es un conflicto que se da entre el super yo y el inconsciente, ¿no? O entre el yo y sus pulsiones, ¿sí? Una vez que el super yo está instalado. Y Silvia acá decía algo interesante, que es decir, que están, nosotros nos encontramos con un sujeto que sufre porque desea cosas, padece porque desea cosas, no que la realidad le impide, ¿no? Sino que desde su propio psiquismo está vedado. No sé, yo recuerdo, por ahí decía así como cosas brutalmente, pero para despabilar, ¿no? Decía, no es que alguien viene porque, no sé, una mujer viene porque está enamorada de su cuñado y su cuñado no le da bola. Puede ser que venga por eso, que ese sea su conflicto, pero no es que le vamos a analizar, o como le decía un analista, bueno, ¿pero qué quieres que haga si el cuñado no le da bola? No, el problema es que, claro, es que si eso está vedado desde su propio inconsciente, ¿se entiende? No por una cuestión, no lo estoy diciendo en términos de moralina, de que no puede enamorarse de alguien que está casado con otro, ¿no? Sino que el conflicto que se instala para un sujeto a partir de la instancia superyoica es desde lo que para sí mismo está vedado. Y por supuesto ahí trama la cuestión del super yo, ¿no? Y de lo que implica y de qué tipo de legalidad instaura la cuestión del super yo. Y no solamente, digo, cuál es la legalidad del juego, que no es lo mismo que el límite, que no es lo mismo que la ley, ¿no? Y cómo eso también de algún modo está tramado con el histórico social del que formamos parte, porque por ejemplo, muchas veces se está tramado en el discurso de los padres, ¿no? Cuando uno les pregunta, no sé, para escuchar de qué modo, qué legalidades circulan ahí en esa familia, ¿no? Cómo se juegan algunos ordenamientos culturales que lejos de instaurar legalidades, no sé, confirman, ¿no? Esta cosa, bueno, particularmente nuestra, Argentina, en relación a la impunidad, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué discursos habitan esos discursos familiares? No solo en relación directa con un niño, ¿no? Porque el padre le puede decir, no, eso no se hace, pero sí, el discurso que lo habita, el trabajo que hace, está profundamente tramado a cuestiones de impunidad, de corrupción y demás, y va a ser difícil que este pibe entienda, ¿no? Que inscriba algo del orden de la legalidad, y eso tiene una tramitación propia en ese niño, ¿no? Que ya vamos a ver en relación a algunos ejemplos. Pero entonces, si el super yo no es algo que esté de partida, ¿no? Es algo que también se constituye en algún momento,
Entonces Silvia decía, tenemos una especificidad en el trabajo clínico con los niños, ¿sí? Hay una especificidad. Nos encontramos con niños con los que podemos establecer el método, ¿no? La asociación libre y demás, tomando el juego como la asociación libre, ¿no? Pero con un aparato psíquico estructurado, con un síntoma, con una fobia, ¿no? Una neurosis infantil, algo. Y está todo el universo previo del trastorno, de los tiempos desestructurados de la infancia, con una psicopatología muy amplia que tenemos que poder pensar y circunscribir para ver sobre todo cuáles van a ser las estrategias clínicas. Entonces, ¿por qué la metapsicología? Y bueno, porque es lo que nos va a dar los modos en que se va estructurando el psiquismo, cómo se articulan las fantasías, las defensas, cómo se constituye el yo. Es decir, encontramos en la metapsicología estos modos de pensar esos tiempos estructurales. ¿Y eso por qué? Porque, qué sé yo les decía antes, bueno, es fácil desde Hans para acá, todos sabemos que es una fobia y es fácil trasladar no sé, el ejemplo de los caballos a cualquier otra cosa, pero Silvia nos decía, bueno, pero resta diferenciar si es lo mismo una fobia, un miedo en un niño que los terrores nocturnos, ¿no? Que los terrores nocturnos donde, bueno, la desesperación es muy intensa, donde efectivamente no se pueden dormir de ningún modo si no es con una presencia de otro que, bueno, que contenga algo de quizás esas inscripciones, representaciones que aún están desordenadas y que impulsan a algo. Incluso algo más, Silvia retoma, yo recuerdo una clase en el Gutiérrez, donde a raíz de la cuestión del atentado a la AMIA, bueno, se podía hacer paro o nos podíamos quedar trabajando, no cuestiones de psicoanálisis de niños, sino cuestiones que tenían que ver con el terrorismo de Estado y algunas de estas cuestiones. Y nos quedamos un poco trabajando eso. En tiempos donde la pelea por el vacío, ¿no? En las instituciones, en el pensamiento y demás, también como uno siente ahora, era acuciante. Entonces, y recuerdo que en eso ella nos decía, bueno, recuerdan que más allá del principio del placer, Freud establece cómo se organiza algo en torno al miedo, ¿no? Esto que encontramos después en una fobia de algún modo. Y dice, revivo. Digo, el miedo como, si recordamos, y Silvia nos traía ese pasaje de más allá del principio del placer para pensar cómo el miedo tiene esta doble cara, ¿no? De ser, por un lado, un afecto desplacentero y por otro lado, una defensa ligadora de la angustia, ¿no? Recuerdan que Freud establece como primero aparece el susto, que lo que nos produce susto es la impreparación frente al peligro, o no, el efecto de esta cosa de no estar preparado frente a eso, que lo que produce es una desligazón importante al interior del yo que produce angustia, ¿no? La angustia se produce desde esa desligazón a partir del susto. Y entonces el miedo vendría a ser eso que liga de algún modo, eso desligado de la angustia, ¿no? Lo pone, lo concentra ahí, le tengo miedo al caballo, sabemos que ahí está transferido toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero hay un efecto en el miedo que es ligador de la angustia, ¿no? Ahora Silvia incluye la categoría de terror, ¿no? Como eso que también pasaba en el terrorismo de Estado, ¿no? Cuando sabemos a qué le tenemos miedo, podemos vislumbrar algo de eso, pero no tenemos de ningún modo formas de articular alguna defensa frente a eso, ¿sí? Este imperativo del terrorismo de Estado de cualquier modo poder ser culpable, estaban sancionados
subversivos y demás, pero también estaban los que caían por perejil, los que vivían al lado de no sé qué, porque infundir el terror tenía que ver con eso. Cualquiera puede ser culpable, entonces cualquiera puede caer, por supuesto si estás metido tenés que caer, y además tenés que caer vos y no yo, porque voy a caer yo y va a caer mi vecino, si vos, digo, lo que implica esa instalación tan desubjetivante en relación al otro, ¿no? Es donde el otro se vuelve una amenaza, pero además instala algo de esto, el terror, ¿no? Puedo saber a qué le temo, pero no tengo cómo articular ninguna defensa frente a eso. Entonces ella establecía, bueno, es lo mismo una fobia en un niño, ¿no? Con todo el nivel de simbolización que eso implica, que esos terrores nocturnos, ¿no? Donde quizás podemos pensar más algo del orden de, bueno, de una fracción de esas membranas yoicas muy débilmente constituidas, entonces se viene la noche y bueno, y quedo como librado a un sujeto que todavía no soy yo, no puedo terminar de organizarme y necesito de otro que me contenga, o si ese otro que contiene, que es capaz de ayudarme a ligar eso que todavía no puedo desde un yo débilmente constituido, nos encontramos con patologías más severas en la infancia, ¿no? Esos niños que duermen con ropa de otro, ¿no? A modo de una piel que los cubra. Entonces, ahí Silvia nos mete a pensar, por ejemplo, la cuestión del transexualismo o del travestismo, ¿no? Y de la perversión, y si tenemos que pensar la perversión en la infancia. Por eso digo, Silvia nos decía, ¿qué es un niño? ¿Es un perverso polimorfo a los 9 años? Porque se va a dormir con ropa de mujer. ¿Es ropa de mujer? ¿Es ropa de la mamá? Digo, son cuestiones simbólicas, pero que establecen cuestiones muy diferentes en relación a lo que me puedo encontrar, ¿no? Pensemos también, digo, formas actuales, fenoménicas, descriptivas, que, no sé, las bulimias y las anorexias, ¿no? Todos sabemos qué es una bulimia y una anorexia, pero con Silvia uno pensaba, las cuestiones histéricas que puede haber en algunas de esas jovencitas, como también algunas psicosis con delirios de envenenamiento en relación a la comida, ¿no? Como también algunos déficits en la narcisización muy importante, donde entonces el cuerpo no termina de ser algo propio que tengo que cuidar y que me sostiene la vida. Es decir, yo tengo que ver cómo, desde qué lugares pienso, y Silvia nos decía, bueno, para eso tenemos la metapsicología y tenemos que poder tener parámetros ordenadores, ¿no? Que nos permitan escuchar y ubicar frente a qué me encuentro, ¿no? Las hiperquinesis y los trastornos de atención, que están ya en los 90, Silvia insistía, porque arrancaba en los 90 una medicalización a ultranza, ni les cuento en Barrio Norte, donde ella era, ¿no? Señora muy paqueta. Sí, pero realmente la medicalización de la infancia ya tenía una virulencia importante, entonces no es que nosotros queremos que los pibes se queden quietos, el punto es, porque además si uno lee el DSM-4, si uno lee el DSM-4, el manual de psiquiatría, con el que además nos exigen todavía, a los psicólogos también, poner los diagnósticos para algunas obras sociales y demás, y la mayoría ponemos F41.0, que vendría a ser como un trastorno de angustia sin agorafobia, ponele, que no dice nada más que el tipo está angustiado, para no decir, ¿no? Pero bueno, digo, si uno lee el DSM-4, no se salvan hiperquinesis y trastornos de atención, ninguno de mis hijos, por lo menos, para empezar, ni los hijos de ustedes, o sobrinos, o primos, lo que tengo, hermanos. Entonces, en esto, el término de infancia para Silvia es mejor y no el de niño, porque entonces ahí nos mete un poco en esta idea de si el niño es el infans que no habla de Lacan, si ese es el lactante que chupa y devora todo de Melanie Klein, si a los 9 años es un perverso porque se hace caca encima en la escuela, ¿no?
porque no es lo mismo si retuvo, si fue capaz de retener esfínteres, ¿no? Y luego hace un síntoma con eso y no puede retener y va a la escuela y se hace caca y le da mucha vergüenza, ¿no? Digo, porque está hablando de un niño que una cuestión sintomática y hay cuestiones con las que yo cuento, ¿no? Si tiene vergüenza, tiene dique psíquico, hay algo que no está funcionando porque ese niño se está haciendo caca en la escuela, pero hay algo de eso con lo que me encuentro, a un niño que nunca contuvo esfínteres, ¿sí? Porque hablamos, entonces nos encontramos con un nivel de desestructuración mayor, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo, no voy a jugar con ese niño, no sé, como, insisto, con una carga simbólica muy grande y voy a interpretar sus fantasías y voy a intentar resimbolizar, ¿no? Producir simbolizaciones que hagan que ese niño pueda hacer con ese síntoma otra cosa, ¿no? Sino que, bueno, seguramente voy a estar pensando en intervenciones que tiendan a una cuestión más estructurante para ese niño. La infancia entonces para Silvia como aquel tiempo de la vida en el que se van a implantar las pulsiones, la represión, los destinos de la sexualidad y la constitución de la tópica. En esto también Silvia dice, ¿por qué? Porque por un lado nos propone todo el tiempo encontrar parámetros ordenadores que nos permitan pensar la clínica con un niño, pero también cotejar lo cultural específico, ¿no? Porque de eso nos rescata un poco este diagnóstico diferencial, ¿no? Que no es inamovible, porque estamos hablando de un niño que está en estructuración, ¿no? No es un lugar que me fija también en la clínica, ¿no? No es eso, pero sí también cómo cotejar lo cultural específico. Ella, cuando estuvo auxiliada en México, se reía mucho de algunas intervenciones con una india, ¿no? Descendiente maya, la que le pregunta a un analista si su hijo había sido un hijo deseado. Y la india dijo, mande, como diciendo, ¿de qué le está hablando? Porque no es una categoría con la que cuenten, ¿sí? Entonces, por supuesto, también tenemos que salir, ¿no? De esas encerronas de los modos instituidos pautados por la cultura, pensarlos, ver qué lugar tienen y a su vez, bueno, ordenarnos desde otro lugar las intervenciones clínicas. Entonces, tiempos en la constitución psíquica. Primer tiempo, Silvia establece al menos 3 tiempos como para ordenarnos un poco, y el primero es un primer tiempo de la vida de la vida humana que podemos suponer, donde están las posibilidades biológicas para que algo se constituya desde el punto de vista humano, ¿no? Pero no están dadas las intromisiones de cultura que efectivamente humanizan al cachorro humano, ¿no? Es decir, hay un momento, esto puede no darse, dice Silvia, ¿no? La humanización puede no darse si no hay un otro que aloje, que inscriba, ¿no? Que produzca en ese niño, que permite, sí, una inscripción de las representaciones y de la pulsión. Nos encontramos con un... pensé que me llamaban... es decir, que hay un tiempo biológico donde está todo dado para, pero no necesariamente, ¿no? Salir de esta cuestión endógena de la humanidad. Se puede, decía Silvia, vivir sin inconsciente, sin sueños, no se puede vivir sin comer y sin evacuar. De todos modos, cabe preguntarse si eso es una vida humana. Ustedes saben que hubo y sin duda debe haber, pero hubo algunas experiencias muy dramáticas de algunas guarderías que yo recuerdo en los 90 fueron como un escándalo mundial, en Rusia, también en China, en relación a esos padres que están trabajando 26 horas en una fábrica
y se montan esas guarderías donde tienen a los niños hacinados y se les da como mecánicamente de comer y están como atados en unas sillitas. Es decir, no solo sin mirada humana y demás, y bueno, son niños que no constituyeron una vida representacional. No es que entonces son como un perrito, ¿no? No sobreviven, no hay humanización sin esa presencia del otro humano. Entonces Silvia establece ese primer tiempo para tener en cuenta que esto no viene desde los orígenes, ¿no? Con la naturaleza, digamos, sino que es fundamental esa intromisión del otro humano, esa mirada, ese abrigo del otro, para que la posibilidad de la simbolización futura sea posible, ¿no? Valga la redundancia. También Silvia traía ahí cuánto cabe preguntarse de este primer tiempo, ¿no? Donde cuánto puede haber de eso en los niños salvajes y en los autistas, ¿no? Ahí tenía una posición, ¿por qué? Porque Silvia de algún modo concebía la posibilidad de pensar alguna cuestión orgánica en el autismo, ¿no? Discutía esta idea de que fuera absolutamente psicosocial el autismo. ¿Por qué? Porque hay rasgos patognomónicos del autismo que uno encuentra indefectiblemente. El rocking, ¿no? el aleteo, la cosa prenominal, ¿no? De no acceder al yo. Después sobre eso podemos pensar muchas cosas en relación a, bueno, esto que decíamos, ¿no? ¿Cuál es a qué lugar llegó este niño? ¿Cuál es la historia en la que ese niño llega? ¿Cómo se producen esos primeros encuentros humanizantes? ¿Con qué fallas nos encontramos? Muchas veces Silvia ubica ahí algo de voy al segundo tiempo para explicarme mejor y vuelvo en relación al autismo, pero les digo una cosa más que después retomo. Pero sí, por ejemplo, decía que uno encuentra en muchos padres de niños autistas muy severos una dificultad muy grande en la posibilidad de imaginarizar un futuro para ese niño, ¿no? Como si fuese un constante presente, como si no hubiese ahí una imaginarización posible. Es decir, no es que no tenemos nada para hacer porque es orgánico, no está diciendo eso, está diciendo que concibe esa posibilidad en función de ciertos rasgos patognomónicos ¿no? Con los que uno se encuentra siempre, pero por supuesto que todo lo otro que seguimos diciendo, ¿no? Bueno, pensemos cómo se dieron esas primeras inscripciones, ¿no? Si se dieron y si no se dieron, para pensar ahí nuestra práctica clínica. Ahora, ¿cómo sabemos si se inscribieron esas representaciones? Y Silvia dice a partir del autoerotismo. El autoerotismo, voy un poco más rápido porque a las 9 tengo que ir a buscar a mi hijo al club. Termina su práctica. Me esperará unos minutos, pero... el autoerotismo dice no solo como la posibilidad de placer in situ, sino la posibilidad de la fantasía como representación, ¿sí? Que no es una representación del mundo real autoconservativo, sino que es del orden de lo imaginario. Los que han leído Castoriadis recordarán algo de esto, ¿no? Es decir, que se funda ahí en esa vivencia de satisfacción, ¿no? Esta posibilidad de imaginarizar algo del orden de ese placer, que no es autoconservativo, no es para alimentarse, ¿no? Sino es como recrear esa instancia de placer, esa experiencia, ¿no? Donde se es un poco ese pecho que alimenta con ese placer in situ. La inscripción de la pulsión da origen a la simbolización en Silvia. En relación a los autistas, ella dice que encuentra muchas veces una falla en la cuestión del autoerotismo. Uno no percibe ahí algo del orden de lo autoerótico, ¿sí? Del placer in situ, de ese, no sé, los niños, uno los ve dormidos y chupetean dormidos, ¿no los vieron como succionan ese estado que es alucinatorio? Bueno, ella encuentra una falla ahí en relación a la constitución del autoerotismo, que es como este primer tiempo. Entonces,
ese primer tiempo de la vida psíquica, donde estas representaciones dan la posibilidad de la inteligencia humana a la vez que todas las perturbaciones, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el camino de la humanización es un camino diverso al de la adaptación y lo autoconservativo. Es más, Silvia dice que son profundamente antiadaptativas. Castoriadis también dice algo de eso en relación a este momento, ¿no? Es decir, un bebé puede tomar lavandina porque no está condicionado biológicamente. Es un perro, no lo haría, ¿no? Para evitar eso que lo destruye. Puede, compulsado por inscripciones, ¿no?, ligadas a lo placentero y un líquido traslúcido y demás, ir compulsado en busca de eso, y está profundamente reñido con lo autoconservativo. Es decir, lo autoconservativo tiene que ser reencontrado por el lado del sujeto, y ese reencuentro siempre tiene que ver con el amor al otro, ¿sí? Es el otro el que dice no, porque si metes los dedos en el enchufe te vas a matar, y lo decimos a los gritos, ¿no? Porque no se puede, no porque no, mirá, si le explicamos la corriente eléctrica, no porque no se debe, no se puede, porque no aprendemos por error y, ¿no? ¿Cómo se dice cuando? Ensayo y error. No, nos morimos. Entonces hay algo de lo autoconservativo, de lo adaptativo, que tiene que ser reencontrado a partir de que hay un otro que instala algo de eso, y es por amor al otro que los niños pueden aceptar algunas renuncias pulsionales, ¿sí? Es por ese amor al otro, no solo por el miedo a perder el amor del otro, sino también a dañar al otro, ¿sí? Hay algo de la constitución del semejante ahí que es importantísimo para pensar, y es un prerequisito de la cuestión del superyo. Los niños muy pequeñitos, ¿sí?, nos encontramos con la constitución del semejante, ¿no? Si mi mamá, si yo me hago caca encima cada vez que quiero y demás, y bueno, produzco, además mi mamá se pone muy mal, pero no, claro, hay algo del orden de lo que está en juego en relación al otro, a lo que pone en marcha el amor del otro, la pérdida por el amor del otro, y también el daño, es decir, que constituye el semejante, ¿no? Y que es un prerequisito de la cuestión ética, que es tan elemental, cómo constituimos al otro. Entonces, decíamos que cuando están las representaciones inscriptas y sobre eso se funda la represión originaria, ¿sí?, nos encontramos con las posibilidades del pensamiento y la simbolización, pero también de las patologías graves. Nos encontramos con esa psicosis a déficit, decía Silvia, ¿no? Si algo de eso no se organiza, ¿no?, si no se instala, el yo, si no viene a instalarse ahí el yo a partir de la represión originaria, nos encontramos con esos niños, o las hiperquinesis, como decíamos antes, esos niños que giran y dan vueltas porque no pueden organizarse. Entonces, no sé, muchas veces escuchamos algunas veces a algunos de estos niños como con una excitación que no pueden contener y que después no se pueden dormir, y padres que dicen, no sé, los cansé un montón todo el día para que no duerma, y no va a dormir, porque lo que está necesitando es contener algo de eso, no sumar excitación y cansarse y hacerlo hacer 500.000 cosas, ¿se entiende? Estamos hablando de alguien que todavía no puede organizar algo de eso, algo del orden del trastorno, decía Silvia, ¿no? Entonces, pensamos un tercer tiempo de la vida psíquica, de la vida, pero segundo de la vida psíquica sería, ¿no?, que es el tiempo de la represión y de la instalación del yo. Y ahí Silvia decía algo como, bueno, en el tiempo anterior los niños se sienten a sí mismos, ahora se piensan a sí mismos. La instalación del yo, cuando los niños empiezan a decir yo, cambian radicalmente la forma de percibir el mundo, ¿sí? Cambian radicalmente la forma de percibir el mundo. Esto lo toma de Kant y hace un montón de lecturas sociológicas, pero esa forma prenominal, ¿no?, nos da también el dato de en qué momento psíquico se encuentra, ¿no? Salimos de esas formas más desorganizadas o más graves de la infancia y nos encontramos en todo caso con un salto importante en el simbolismo. El conocimiento pasa a ser más organizado,
se instala en el superyo que regula la relación del sujeto con lo pulsional. Si no, pero la cuestión del superyo para Silvia también era un tema, porque en Freud nos encontramos con que el superyo depende de la amenaza de castración y que en las mujeres entonces, como eso no se produce, no estaría del todo constituido. Y bueno, ahí es donde Silvia ubica esta cuestión del amor a la norma y de la constitución del semejante, ¿no? Para salir de esta encerrona de un Freud pensando la época victoriana y las mujeres de la época victoriana, que por supuesto ocultaban y mentían porque estaban encorsetadas, encerradas en su casa, ¿no? Entonces, bueno, ubica esta cuestión de la constitución del yo como el amor a la norma en relación al semejante, es decir, que hay algo de la constitución del semejante como premisa ética, ¿sí? Entonces también salimos de pensar la familia de mamá y papá, sino que hay familia cuando hay dos generaciones, ¿no? Donde hay algo que sí es constitutivo de la infancia, que es la simetría en relación al lugar del adulto y del niño. Tiene que haber un adulto que regule, que cuide, que proteja, ¿no? Si no nos encontramos con situaciones muy graves en la infancia. Entonces, la cuestión del superyo, la cuestión de la ética, de la metáfora paterna, pero sobre todo para instaurar legalidades, ¿sí? Eso que instaura una legalidad, no que pone el límite necesariamente. El límite puede transportar o no algo del orden de una legalidad instituida, respetada por ese padre, porque pertenece a una sociedad, porque está regulado por una ley que lo antecede, ¿sí? No es la puesta de límites, esto que tanto escuchamos, ¿cómo le pongo límite en la escuela al pibe? No, pensemos qué legalidades están instituidas en esta escuela, qué lugar tiene el semejante, los órdenes de cuidado y demás, para que en todo caso después podamos pensar los límites, ¿sí? O no podríamos pensar los límites sin pensar la diferencia en relación a la legalidad. Por supuesto que el Edipo esté en el medio de todo esto es muy interesante, pero ahí también Silvia le da una vuelta a la cuestión del Edipo, porque lo que nos dice es, importa poco, sí, por supuesto la cuestión de las funciones, ¿no? Función materna, función paterna en el sentido de esto que decíamos, de este transporte de la metáfora paterna, pero importa poco si es el papá, si es la mamá, si son dos mujeres o si... Lo que está en juego ahí para Silvia en relación al Edipo, fundamentalmente, es el acotamiento del goce del adulto sobre el cuerpo del niño, ¿sí? Si hay algo que regula, es eso, ¿no? Esa terceridad que hace, porque el objeto primordial es la madre, pero lo que hace terceridad es eso que impide o que acota el goce materno, quien ocupe ese lugar, insisto, ¿no? Sobre el cuerpo del niño. Y por eso también piensa la perversión del lado de lo desubjetivante del otro, ¿no? Del semejante, no de los modos, de las formas instituidas del ejercicio de una sexualidad puntual. No es el modo en cómo se ejerce la sexualidad, es si está en juego o no la desubjetivación del otro para pensar la perversión, ¿no? Esto también para pensar algunas cuestiones del orden de la infancia. 2 o 3 cosas más y terminamos, pero para establecer algunas de estas cosas. Yo les decía esto de cómo pensar los trastornos de la identidad sexual en la infancia, no como perversión, o no necesariamente, porque por ahí sí nos encontramos con algo del orden de lo renegatorio, y en todo caso sí de la instalación del ejercicio de una desubjetivación del otro por parte de algunos niños, ¿no? Entonces pensamos algo del orden más del orden de lo perverso. Pero no es lo mismo que un niño se quiera vestir de mujer, ¿sí? O necesite vestirse de mujer, insisto, porque necesita casi una segunda piel para sentirse contenido, y entonces ese objeto primario que es la madre, ¿no? O el materno es lo que sirve de investidura, de envoltura, ¿no? para contenerse, como en algunas situaciones graves. Porque en eso el simbolismo, Silvia nos decía, prestemos mucha atención a cómo lo usamos. No es lo mismo que un niño quiera jugar a la mamá y tener hijitos en la panza, que es el orden de las fantasías con las que los niños responden al enigma, ¿no? Cómo van estructurando el pensamiento, el simbolismo y demás,
que es bajo la construcción de enigmas y respuestas. Bueno, ¿cómo nacen los niños? Entonces quieren tener niños en la panza y preguntan. No es eso, no es lo mismo jugar a la mamá y salir a comprar los mandados que vestirse de mujer, ¿no? O necesitar de estar vestido de mujer, o la ropa de la mamá para dormir. Digo, hay diferenciaciones que tenemos que poder establecer. No es lo mismo el objeto transicional de Winnicott, que es esta categoría tan hermosa y fenomenal para pensar esos objetos que hacen las veces de metáfora, metonimia, ¿no? Un pedacito de la mamá y de él, ¿no? que está circulando ahí entre ellos dos para poder efectivizar algo del orden de la separación con ese objeto primario, ¿no? No es lo mismo eso que un objeto consuelo, que decía Winnicott trabajando un caso clínico que es el niño del cordel, ¿no? Un niño que está todo el tiempo con una soga con la que se ata, y no es un objeto transicional una soga, no es cualquier cosa que un niño necesite estar prendido de una soga, ¿no? Porque nos habla de elementos más desligados, para pensar su psiquismo. Como tampoco es lo mismo un objeto fetiche, ¿sí? No es lo mismo un niño que se ponga, una ropa interior de sus padres para dormir. Es decir, tenemos que pensar también el horizonte común simbólico del niño y del analista. No es lo mismo que yo en un juego con un niño esté sintiéndome partener pasiva de la agresión de un niño cuando me golpea, ¿no? Porque me desubjetiviza, me corre del lugar de sujeto, esto que decíamos, algo más de un entramado más perverso. Perdón. Que un niño que me pega y que necesita, me pega porque la palabra lo enloquece, porque no puede ligar esas representaciones palabras con lo que le pasa. Entonces tengo que acompañar mis palabras con una acción que lo contenga, que contenga ese cuerpo que está, ¿no? Compulsado. Es decir, no es lo mismo las compulsiones en la infancia que los síntomas obsesivos, ¿sí? No es lo mismo, insisto, algo del orden de la fobia que del terror. No es lo mismo los trastornos en la narcisización y las necesidades y los efectos que eso pueda tener en las elecciones de género, ¿no? Que incluso anteceden las cuestiones de género a la diferencia fálico-castrado, ¿sí? Los niños muy pequeños todavía no tienen esta discriminación en relación a la sexualidad y sin embargo saben cuáles son los atributos femeninos y masculinos, y eso está determinado por la época, qué sé yo. Las mujeres para un niño pueden ser las que cocinan y fuman, o van a la biblioteca, como decían los hijos de Silvia Blechman, porque la veían yendo a la biblioteca, ¿no? No nos podemos guiar por esas cosas. Por eso digo esta necesidad de establecer parámetros ordenadores que nos permitan este trabajo de neogénesis, decía Silvia, como esta posibilidad que tenemos los psicoanalistas de producir intervenciones estructurantes en un psiquismo que está en ese trabajo de estructuración. Y para terminar, solo una insistencia de Silvia que a mí me encantaba, que es, además de todas estas cuestiones que hoy les quería compartir para establecer cuestiones clínicas diferenciales y pensar intervenciones posibles en la infancia, toda esta otra versión de Silvia que es los modos instituidos sociales de la infancia, porque ella decía, construir infancia sobre el trasfondo de los sueños es elemental. No hay infancia si no se construye sobre el trasfondo de los sueños de ¿quién? De nosotros los adultos, ¿sí? Que los niños hayan sido la esperanza del futuro, o sobre los que se construía un futuro en la época de Perón, es un país, ¿no? Estamos tendiendo a un porvenir, esa mirada de adulto que desea un porvenir para un niño. Mi hijo el doctor, ¿no? El que va a ir a la universidad, eso que yo no fui, es indispensable para que ese yo pueda
por amor al otro, por los ideales que se ponen en juego, la constitución del ideal del yo, la salida del yo ideal, ¿no? Digo, todas estas cosas que nos sirven para pensar las cuestiones clínicas de un niño, pero digo, ese país construido sobre la base de los sueños pensados para la infancia también es elemental, corre parejo con estas cuestiones, ¿sí? Corre parejo con la cuestión de la ética y de la construcción del semejante. Yo imagino que a Silvia le hubiese encantado La patria es del otro, a lo mejor porque es lo que a mí me gusta y fue mi maestra, pero también porque la leí en un texto maravilloso que se llama No me hubiese gustado morir en los 90, donde van a leer a una psicoanalista leyendo su cultura, las marcas que llevamos, las improntas que eso tiene también para pensar cuestiones del orden de la infancia. Entonces, la infancia se construye sobre el trasfondo de los sueños que tejemos los adultos, ¿no? Eso me parece una cosa muy linda. Y eso no es sin un ejercicio de la política, ¿no? Y sin una... y vuelvo a esta Silvia del principio que les decía, venía preocupada a la universidad por qué tipo de profesionales estábamos construyendo, ¿no? Un profesional que desliga la cuestión de la práctica clínica con el ejercicio de su ciudadanía o cómo está pensando, porque es también cómo pensamos el lugar del otro, ¿no? Y del semejante. Y Silvia era una autora profundamente comprometida con las transformaciones de su época y con una preocupación por una transformación social. Eso es una marca muy freudiana, ¿no? Que Silvia llevaba y que a mí me gusta. Así que, bueno, hasta acá Silvia Bleichmer.